¿Están ahí? Bendito y alabado sea el Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Es un privilegio, una bendición poder estar reunidos otra vez aquí. En el nombre de Jesús, en esta clase bíblica de este día martes. Y estaba diciéndole fuera de las redes sociales que estamos en esta noche compartiendo el tema Confía en el Señor. Y le damos a todos ustedes pues la más cordial bienvenida. El Centro Cristiano Casa de Oración y todos nosotros los hermanos y hermanas que estamos conectados a través de las redes sociales y de Zoom, le damos pues la más cordial bienvenida y esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra que vamos a compartir toque nuestro corazón y lo transforme de tal manera que también podamos alcanzar gracia y favor delante del Señor. Y le damos gracias al Señor porque el tema, como le acabo de decir, es confía en el Señor. Ese es el tema de esta noche, confía en el Señor. Y yo sé en lo que yo oraba para prepararme para la clase, que le decía, Señor, ¿qué es lo más importante? Y yo sentía en mi corazón que el Espíritu Santo me hacía percibir que para nosotros lo que hemos creído, pues creer es fácil, pero tenemos una limitación o una dificultad a veces cuando se trata de confiar, porque cuando uno confía, tiene esperanza, tiene seguridad y tiene calma, tiene paz. Mas, sin embargo, cuando uno cree, uno a veces cree y a veces como que cree un poquito más, cree un poquito menos, pero la fe certera nos ayuda a confiar en el Señor. Y quiero oír que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. No sé cuántos están listos para leer, ¿verdad? ¿Hay alguien que está listo para leer en la Nueva Traducción Viviente? Sí, pastora. Perfecto. Proverbios 3, 5. A ver qué nos dice el Señor a través de esa escritura. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Es increíble porque muchas veces nosotros nos apoyamos exactamente en eso, en lo que entendemos, en lo que conocemos, tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia o cuanto mucho en las experiencias de otros, que todavía es peor. Mas, sin embargo, el Señor nos dice que confiemos en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera del 1960, que nos fiemos de Jehová de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y ahí está el desafío de la fe. Una cosa es creer en el Señor, y a veces creemos porque hay una evidencia muy grande de que Dios creó todo, de que Dios existe, ¿verdad? Y además, esos fueron los valores que nos han inculcado, los valores de la fe, de creer. Pero la fe sin confianza limita mucho la manifestación de la bendición del Señor en nuestras vidas. Porque cuando solamente creemos, a veces le abrimos puertas a la duda, al temor, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Pero cuando confiamos, aún en medio de desafíos y circunstancias que no sabemos cuál decisión tomar, entendemos que Dios está con nosotros, que nos ha dado una promesa, que Él está trabajando, que Él no ha perdido ninguna batalla y que aunque como dice él, nuestro padre y nuestra madre nos dejara, con todo y eso, Jehová nos recogería. Y quiero ir al Salmo 37, por favor, Salmo 37, desde el verso 3 al verso 6. Salmo 37, desde el verso 3 al 6. 37, ¿lo tienen, Lira? Amén. Gloria a Dios.
Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Wow, qué tremendo. Lo voy a leer también en la Reina Valera de 1960. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Aquí vemos algunas cosas. Cuando confiamos plenamente, aún en medio de situaciones difíciles, somos capaces de hacer lo que está correcto, hacer el bien. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Quiere decir que esto es como un mandamiento, pero es un mandamiento con promesa. Cuando confiamos en el Señor, dice que vamos a habitar con paz en la tierra. Apacentarse es como serenarse en la verdad. Verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando confiamos en el Señor, somos capaces de tener descanso mental en el alma, ¿verdad? Aún en medio de situaciones desafiantes, porque estamos en un tiempo que verdaderamente estamos viviendo grandes desafíos. El verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Muchas veces tomamos decisiones conforme nos apoyamos en lo que sabemos o en lo que otros nos dicen o en nuestra historia, en nuestro pasado, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no estamos confiando plenamente en el Señor. Y yo creo que a veces tenemos esa limitación de confiar en el Señor porque no conocemos o a veces conocemos por fe, creemos, pero no conocemos, no recordamos la grandeza, la majestad, la magnitud del Señor. Cuando nosotros recordamos que Dios hizo los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros en esta perfección tremenda, entonces nosotros podemos agarrarnos y confiar en el Señor. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aquí hay promesas de que Dios va a sacarnos a la luz, va a mostrarnos cosas maravillosas, va a ayudarnos, nos va a decir cuál es el camino que tenemos que tomar, va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Vamos a encontrar deleite en su presencia. Vamos a encontrar paz porque esa es la verdad. Entonces veo que en estos dos versículos ahí dice, confía en Jehová, vuelve y dice, deleítate, porque cuando confiamos podemos encontrar deleite en el Señor. Y dice otra vez, encomienda a Jehová tu camino, porque cuando confiamos en Dios plenamente, podemos encomendarle, decirle, encargarle, Señor, esta es mi salida, mi entrada, me pongo en tus manos porque en ti confío. Y vuelve y dice, y confía en él y él hará. Entonces, tenemos hoy el deseo del Señor a través de esta palabra, que es muy posible que la conozcamos, que la tengamos escrita en el corazón, que la recitemos de memoria, ¿verdad? Pero el Señor quiere no solamente que la tengamos en el intelecto, sino que la tengamos en el corazón y que del corazón la expresemos y permitamos que esta palabra se haga carne. Hoy el Señor nos exhorta a desarrollar, a practicar en esa confianza que verdaderamente toca el corazón de Dios y produce resultados. Hay tantos y tantos, ¿verdad? Hay tantos versículos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, dice que confiemos en Dios porque Dios es el Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mis amados hermanos y hermanas, el mismo Jesús que sana, el mismo Jesús que perdona, el mismo Jesús que resucitó al tercer día,
es el mismo Jesús que hemos recibido en nuestro corazón. Es el mismo Cristo que habita en nosotros. Es el poder sobrenatural que se manifiesta y obra a través de nuestras vidas. Confiar, a veces no es fácil ni siquiera creer, pero a veces es más fácil creer, porque cuando uno cree, pues por un momento cree, puede ser que de vez en cuando las circunstancias son muy adversas, pues sentimos un poco de miedo. Cuando el Señor dice en la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Está hablándole al pueblo que le conoce, al pueblo que le ha abierto el corazón, porque dice, yo estoy contigo. Entonces, la exhortación es para que nosotros, lo que ya estamos con Él, hemos decidido caminar con Él, los que hemos creído en Él, ahora desarrollemos el nivel de fe que mueve montañas, el nivel de fe que transforma nuestra historia. Y esa fe es la fe que confía, la fe que confía descansa en el Señor. La fe que confía desarrolla una expectativa de bendición. Dios se va a mover a favor nuestro. Gloria al Señor. Quiero que vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17 y los versos 7 y 8. Jeremías está después de Isaías. 17, los versos 7 y 8. ¿Lo tienes? Sí, pastora. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Y esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Wow, qué tremendo. Dice el verso 7, bendito es el varón, y agrego, o la mujer, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Muchas veces tenemos que analizar en qué confiamos. Tenemos que revisar en qué estamos confiando, en qué estamos creyendo, en qué hemos puesto nuestra confianza. Mis hermanos y mis hermanas, yo me doy cuenta que a veces no podemos confiar en la tierra porque la tierra muchas veces hasta tiembla, se mueve. No podemos confiar en el agua porque el agua es voluble, volátil, se mueve. No podemos confiar en el aire. No podemos confiar en cosas que se van, que se acaban, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Dice que somos benditos, que somos bienaventurados cuando confiamos en Jehová. Cuando hemos decidido hacer de Jehová nuestra confianza, cuya confianza es Jehová. Oiga la promesa que el Señor nos dice, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué extraordinaria promesa el Señor nos hace para lo que aprendemos a confiar en el Señor. Mis amados hermanos y hermanas, creer es una cosa y confiar en otra. Ya le dije eso antes. Y quiero ir para que podamos mirar el testimonio de un hombre que ya tenía una promesa, se le había dado una promesa, había tenido la revelación personal, ya no solamente lo que le habían dicho su padre o su madre, sino ya no era la experiencia. Estoy hablando de Jacob. Jacob era nieto de Abraham e hijo de Isaac.
y él tenía la promesa. Su papá lo había bendecido con la bendición de la primogenitura. Él había visto hasta este momento que voy a leer, él había salido corriendo de su país porque su hermano le estaba amenazándolo de muerte porque él le vendió la primogenitura por no tener la debida reverencia hacia su primogenitura y el debido cuidado. Eso era Esaú. Él se la vendió por un plato de lentejas. Todos conocemos esa historia. Así muchas veces decidimos perder nuestra identidad, nuestro lugar frente a circunstancias adversas o a circunstancias que no son adversas. Estamos en ambientes que a lo mejor no son los adecuados y se nos olvida nuestra verdadera identidad, nuestra primogenitura, se nos olvida quiénes somos, ¿verdad? Nuestro estirpe, ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas. Y así estaba Jacob por un momento. Mire, Jacob había salido hacía 20 años de Canaán, de donde estaban sus padres, huyendo. Había trabajado, se había ido a la casa de su tío, se había casado, ya ustedes saben, el tío lo engañó y se había casado con Lea, con Raquel. Venía con sus hijos, Dios le había bendecido, le había dado estrategia, lo había cuidado, lo había protegido, le había dado todo lo que un hombre de Dios era capaz de tener, le había dado descendencia. Ya estaban las 12 tribus y escúchenme, bueno, faltaba una todavía. Y venía después de 20 años teniendo una experiencia poderosa, Dios mostrándosele cara a cara. Este hombre todavía, él creía con todo su corazón en Dios, mas sin embargo no confiaba plenamente. Cuando él sale de Haram, del lugar a donde estaba el tío Labán, venía, después de haber hecho, el tío lo venía a perseguir, Dios evitó, habló con él para que no le matara, viene, hace una alianza y el tío le dice, yo venía a matarte, pero tu Dios, no el mío, porque no era el Dios de él, tu Dios habló conmigo en la noche y me dijo que tuviera mucho cuidado si te hacía cualquier daño. O sea, él había experimentado en su propia vida la manifestación de la protección divina. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por estas situaciones en la vida y Dios ha tenido cuidado de nosotros? Podría ser que al final se nos olvide y pensemos que nosotros mismos nos salvamos a nosotros mismos y que nosotros mismos hicimos provisión para nosotros mismos y le quitemos la honra y la gloria al Dios proveedor, al Dios que salva, al Dios que rescata y al Dios que responde. Pero Jacob en este caso iba a volver a su tierra, a donde él sabía que estaba su hermano Esaú, que estaba bien bravo y le había amenazado de muerte y había intentado matarlo. Entonces iba lleno de miedo, aún teniendo 20 años, experimentando la grandeza y las maravillas de Dios. Iba lleno de temores, iba temblando con temor a Esaú. Y Dios está maravilloso. Mire en el capítulo 32. Yo quiero que leamos Génesis capítulo 32 para que usted vea. Gloria al Señor. Para que usted vea. Capítulo 32. ¿Lo tienes, Liguita? Sí, pastora. ¿Qué versículo? El verso 1, 2, 3. Yo te digo. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres.
He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los Hasta siguientes ahí. regalos para entregar a su Sí, hermano. gloria a Dios. Yo quiero que usted escuche esto y se lo imagine, vaya conmigo a la escena. Él había terminado de hacer un pacto con Labán, que como le expliqué antes, venía a matarlo, y Dios le dijo, no puedes tocarlo, así que no lo tocó. Solamente hizo un pacto con él. ¿Para qué? Me imagino que Labán dijo, este hombre está protegido por Dios, ya finalmente cayó en cuenta. Y dejó, y mejor más bien hizo un pacto con él de paz y de no agresión. Y dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Imagínese usted esto. Quiero que vaya conmigo por un momentito. Él sigue el camino y cuando él sigue el camino, él ve que con él va un ejército. Van los mismos ángeles de Dios cuidándolo, protegiéndolo. Los ángeles que Dios le había dicho que él había visto antes, 20 años atrás. Él vuelve a ver este ejército de ángeles. Pero dígame algo, ¿eso levantó la confianza de Jacob? Pues no es lo que parece. Eso simplemente confirmó la fe, pero más sin embargo, él creía en Dios, pero no confiaba. ¿Por qué? Y se lo demuestro ahora mismo. Dice que cuando Dios los vio, dice en el campamento, dice, este campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Ok? Mahanaim, que se llama entendido Dios. Entendido, aquí Dios, 2 campamentos. Entonces, en el Mahanaim, él le puso nombre a ese lugar porque, ¿verdad? Y esto es increíble, que aún él viendo este ejército de ángeles, habiendo acabado de tener una experiencia de la protección divina, él creía todavía en Dios, pero cuando pasa ese segundito de ver a Dios, inmediatamente pasa lo siguiente. En el verso 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, ¿verdad? 4, y le mandó a decir, así diréis a mi señor Esaú. Él estaba humillándose porque estaba con miedo. Y dice, Saúl, así dice tu siervo Jacob. La bendición que se le había dado a Jacob era que Saúl iba a ser siervo de él, pero él como quiera quería conquistar con su poder, con sus artimañas, con su astucia, la gracia, comprar la gracia delante de su hermano. Y mire cómo no funciona cuando nosotros nos brincamos el plan divino, porque cuando él
le manda a decir con estos mensajeros, le manda a decir que es su siervo, ¿verdad? Y le manda vacas, le manda asnos, le manda ovejas, y le dice que siervos y siervas, le está ofreciendo todas estas maravillas de esta tierra, pero eso no sirvió para nada. Dice, quería hallar gracia delante de los ojos de Saúl, cuando ya él había encontrado gracia y favor a los ojos de Dios. Y yo quiero que usted vea, porque muchas veces nos sucede que queremos caer bien, caer en gracia, ¿verdad? Ser agradables, ser aceptados, ser amados. Y a veces en el afán se nos olvida a quién es que tenemos que agradar primeramente, en quién es que tenemos primero que buscar ese favor, esa gracia, para que las puertas se abran, las puertas correctas. Entonces, los mensajeros volvieron y le dijeron que sí, le dijeron todo, pero que él lo que venía era a buscarlo con 400 hombres. O sea, que, y oiga lo que dice el verso 7, Génesis 32, verso 7, dice, entonces Jacob tuvo gran temor, no temor, no, ya temor tenía él, aunque Dios le había dado promesa de seguridad, de supervivencia, de protección divina, y no solamente la promesa, se le había manifestado, lo había guardado, lo había protegido por esos 20 años. No solamente eso, lo había enriquecido, lo había favorecido, le había dado una gran descendencia, una familia con muchos hijos. Y dice que aún así, se llenó un gran temor, y muchas veces ante lo desconocido a nosotros se nos genera este gran temor, ¿sí o no, mis hermanos y hermanas? Se genera ese gran temor ante la incertidumbre de qué puede pasar. Gloria a Dios. Y dice que se angustió, y al angustiarse, él, en vez de preguntarle al Señor, primero dividió a la gente en dos campamentos, hizo un montón de cosas con su propia prudencia, ¿verdad? Él estaba haciendo un plan para cuando viniera Esaú, no se atacara a un grupo, dividió los hijos, dividió las esposas, a las dos hermanas, porque si atacaba un grupo, pues el otro iba a sobrevivir. Él se hizo el peor escenario en su corazón, en su mente, en su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque él creía en Dios. Dios se le había manifestado, él había visto la bondad de Dios, mas sin embargo, hasta ese momento, el temor le robó la confianza que tenía en el Señor. Y dice en el verso 9, y dijo Jacob, ahora después que hizo todo lo que él iba a hacer, ahí entonces vino a orar, a hablar con Dios. Y le dice, Jacob, Dios de mi padre, Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. ¿Le había dicho Dios algo bueno? Por supuesto que sí. ¿Creía Jacob en lo que Dios le había dicho? Claro que sí. Confiaba Jacob ante la adversidad y la mala noticia que Esaú venía a atacarlo con 400 personas. ¿Confiaba Jacob que Dios lo iba a librar? Por supuesto que no. Entonces vemos aquí que él no, aunque creía en Dios, aunque Dios lo había hecho muchas veces, en ese momento perdió la confianza. Y dice, gloria a Dios, en el verso 10, menor soy que todas las todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Claro que sí, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Y le dice en el verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl,
porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre de los hijos. Oiga, él estaba en su mente al perder la confianza y solamente basarse en una fe emocional. Óigame bien, las emociones lo traicionaron a tal manera que él se imaginaba lo peor. Él se imaginaba que iba a llegar Esaú, le iba a matar a las madres de sus hijos, posiblemente lo iba a matar a él, iba a matar a todos sus siervos, se iba a quedar con todo el ganado y con todo. Él estaba creando en su mente el peor escenario posible. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que después vuelve a mandar otro grupo con más regalos, tratando de conquistar el corazón de Saúl con lo que a él le parecía conveniente. Pero vemos, mis hermanos, usted sigue leyendo, usted sabe que no fue así, no fueron ni los caballos, ni los corderos, ni las cabras, ni los siervos, ni el oro, ni la plata, nada de eso pudo lograr tener un buen encuentro entre Saúl y Jacob. Dios tocó y se manifestó en ese momento como le había prometido a Jacob y lo libró del enojo, de la rabia y del odio de su hermano. Gloria a Dios. Y vemos que hubo reconciliación. Gloria a Dios. Y no solamente eso, que después de eso sabemos que Dios tuvo ese encuentro con Jacob en Peniel, porque en esa noche fue que Jacob le pidió al Señor que no se iba a ir de ese lugar hasta que no lo bendijera. Entonces vemos que, hermanos, 20 años de favores y misericordia, 20 años de respuesta, 20 años de manifestación. Y hasta Jacob, que luego Dios le cambia el nombre por Israel, hasta él, con todo lo que Dios le había bendecido, protegido, prosperado, aunque le había mostrado un ejército de ángeles que iban con él le falló la fe y especialmente le falló la confianza. Y cuando se va la confianza, entonces lo que se manifiesta es un gran temor, es una gran angustia. En esta noche el Señor quiere exhortarnos a que nosotros sigamos confiando en Él, sigamos creyéndole a Él, sigamos, esperando en Él, sigamos puestos nuestros ojos en Él y sigamos con expectativa de lo que Él va a hacer con nosotros, porque dice que somos benditos los que confiamos en Jehová y cuya confianza es Jehová. La exhortación de hoy para todos nosotros es que nos entrenemos en confiar. Y yo sé que a veces es fácil cuando no hay desafíos grandes y no estamos atravesando por momentos de dolor, ¿verdad? O de incertidumbre. Pero en medio de lo incierto, en medio de esas cosas que el Señor nuevas, en medio de las situaciones difíciles, en medio aún de enemigos o del enemigo tratando de atacarnos, tenemos que recordarnos las promesas que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que recordarnos además que por todos estos años Dios ha estado con nosotros. No podemos, nuestra confianza debe alimentarse a través de la palabra. Y en esta noche el Señor nos está dando esta palabra para alimentar esa fe, esa confianza, esa certeza de que ciertamente pueden haber muchos Esaú por ahí, pero que por encima de Jehová no vive nadie, que el Dios es un Dios fiel, que lo que Él ha dicho, Él lo cumple, Él lo hace, porque Él es el único Dios y que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos
los siglos. Hay un llamado para nosotros y para todos los que están al alcance de nuestra voz a creer, pero también a confiar. Esa confianza que espera, esa confianza que se agarra con todo del Señor, esa confianza que busca su rostro, esa confianza que ora, esa confianza que anhela todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Este es una semana en que hay motivación de pedirle al Señor, amado Jesús, que alimenta esa semilla de fe para que crezca fuerte, para que nazca esa confianza y que permanezca para siempre. Porque hay victoria, hay deleite, hay manifestaciones gloriosas de Dios cuando confiamos. Hay provisión divina en gran manera y el Señor se glorifica cuando cualquiera de nosotros confía en Él. Quiero hacer un llamado si alguien está al alcance de mi voz y todavía no ha recibido al Señor Jesucristo. Este es el momento para reconciliarse con el Señor. Este es el momento para recibir el amor del Señor. El Señor está a la puerta de tu corazón y te está llamando. Si tú estás oyendo la palabra, abre tu corazón, recíbelo en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Y cómo lo haces? A través de esta oración. Tenemos que hacerla con voz audible porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tú declaras para tu salvación. Así que dile conmigo en voz audible, tú que estás ahí, Señor Jesucristo, yo te necesito, mi casa te necesita, mi familia te necesita. Entra a mi corazón, te recibo, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una vida nueva, con sentido, con propósito, con gozo y con paz. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esa oración por primera vez, te felicito. Si te reconciliaste con esta oración, te felicito también. Si no tienes una iglesia donde congregarte y estás aquí en New Jersey, el Centro Cristiano Casa de Oración para todos los pueblos, nos reunimos todos los domingos a las 12:30 del mediodía y está cordialmente invitado o invitada. Gloria a Dios. Vamos a orar. Quiero que oremos para que el Señor nos ayude, como nos dijeron los discípulos a Jesús. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. A las circunstancias que ellos estaban atravesando, ellos necesitaban que el Señor fortaleciera su fe para que la incredulidad no le ganara a la fe que ellos tenían. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que quite toda incredulidad y que desarrolle por el poder de su Espíritu Santo y el poder de la palabra que ha sido enviada, desarrolle una confianza, esa confianza que mueva montañas, esa confianza que haga cosas nuevas, esa confianza que nos libra de todas las trampas del enemigo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y yo le voy a pedir, no sé quién más aparte de Lida. Karin, ¿estás ahí? Para que nos despidas en oración, por favor. Karin. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre porque tú, como siempre, Señor, sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tú, Señor, escudriñas los corazones. Bendecimos la vida de nuestra pastora, Señor, que se ha dispuesto para traer este mensaje y esta palabra que entra en nuestros corazones, Señor. Nos revive, nos da fuerza, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Señor, gracias porque esta palabra, Señor, como dijo nuestra pastora, al alcance a todos los que llegue su voz, Señor, que esta palabra, Señor, sea transformadora y que entre en cada corazón para levantar, para revivir, Señor, para traer vida, para traer, Señor, esa fortaleza en ti, de permanecer en ti en todo tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de todos nuestros hermanos, por todos los que estamos conectados y gracias aún por aquellas vidas que van a escuchar este mensaje por las redes sociales, por todos los videos y en todo, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y gracias, Señor,
para que tú, Señor, en todo momento nos ayudes a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque dispuestos estamos para tu gloria y tu honra. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos continúe bendiciendo. Que el Dios Todopoderoso haga resplandecer su bello rostro sobre nosotros. Amén. De nosotros mucha misericordia y que nos conceda a cada uno de nosotros, nuestra familia, nos conceda la paz. Que el ángel poderoso de Jehová campe alrededor nuestro, nos guarde, nos proteja y nos defienda. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas y permanezca para siempre. Les amo y les bendigo y que tengan todos una buena noche. Y esta semana es una semana de confiar en el Señor. Pedirle al Señor que nos ayude a confiar. Entreguémosles todas las cargas, confiémosles al Señor nuestra familia, nuestros hijos. Yo sé que a veces es muy desafiante, ¿verdad? La situación, pero digámosle, Señor, en ti confío. Jehová, en ti confío. Dios mío, en ti confío. Así como Abraham confió, yo confío en ti. Y espero, Señor, que te manifieste con el amor, la sabiduría y todo lo que precisa mi corazón en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia, bendecimos a todos los que están conectados y le invitamos para que estemos en esta semana creciendo y afirmando esa semilla de fe en nuestro corazón para poder confiar plenamente en el Señor y ver la manifestación de la gloria del Señor a través de nuestra confianza. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el domingo, Dios mediante, y seguimos todos los días orando y confiando. Bendiciones.